Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad, como es el programa Luces para el Alma. Vamos el día de hoy a tratar un tema muy interesante, más por la llegada de una semana especial para la cristiandad, como es la Semana Santa. Vamos a hacer un programa para recordar a Jesús. Vamos a hablar hoy de la vida, la pasión y la muerte de Jesús. Para eso tenemos aquí en el estudio a unos invitados, a Ramiro Fortich y Alexander Osorio Barone, quienes en el día de hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre este tema. Entonces, sean todos bienvenidos. Ya saben que en el tercer segmento del programa pueden hacer sus preguntas al 656-5252 Radio Vigía de Todelar para que nos expresen todas las inquietudes con respecto a este interesante tema. Realmente el Maestro Jesús ha dividido la historia de la humanidad en dos, por eso hablamos antes de Jesús y después de Jesús. Y se hace necesario el recuerdo de su mensaje en estos momentos de tribulación, de tantas dificultades, momentos en los cuales nuestra cultura se llena de muchos modelos equívocos. Nuestra cultura se llena de violencia, de guerras, porque aún no hemos entendido el verdadero mensaje, la verdadera misión que trajo el Maestro al venir a la tierra. Por eso debemos recordarlo, desprovistos de cualquier práctica exterior, sino buscando el mensaje profundo como es la espiritualidad, el mensaje de la espiritualidad, el mensaje de paz, de amor que Él trajo al mundo, pero que en muchos momentos históricos nosotros lo hemos malentendido. Entonces, muy buenas tardes, Ramiro, muy buenas tardes, Alex. ¿Qué nos pueden decir sobre este tema? Sí, muy buenas tardes, Víctor. Agradeciéndote primero que todo la oportunidad de poder compartir todos estos conocimientos, saludando a todas las personas que nos escuchan, para que puedan recibir estas enseñanzas que nos alimentan y nos ayudan a crecer como seres espirituales que somos, y que necesitamos de todo este trabajo, de todo este legado que nos dejó el Divino Maestro, y que en esta etapa de la vida comenzamos a comprender su mensaje, tratando de emular sus enseñanzas, que nos enriquecen y nos ayudan a comprender mejor la vida, nos ayudan a atenuar las situaciones difíciles, los conflictos, y logrando así superar todos estos obstáculos del camino que nos ayudan a crecer espiritualmente. Buenas tardes, Víctor. Agradecemos tu invitación hoy y saludamos a la audiencia fiel a Radio Vigía, a este programa de Luces para el Alma. Y hoy con este tema fascinante de encontrar al Maestro Jesús, de hacer su revisión histórica para sintetizar la profundidad de su mensaje, de su vivencia, del legado que ha dejado a la humanidad y que permanece a pesar del tiempo, del espacio transcurrido, a pesar de las situaciones confusas a que la humanidad todavía se ha entregado y que no comprende su mensaje maravilloso. Estamos en este día aquí todos reunidos para intentar en esta hora llevar un mensaje profundo de las enseñanzas del Maestro, en su vida, en su pasión y en su muerte. Que bien sabemos no fue muerte, porque Jesús nos demostró que la muerte no existe,
al aparecérsele a los apóstoles, en eso conocido como la resurrección, pero que nosotros, a través de las luces que nos entrega la doctrina espírita, comprendemos que Jesús nos vino a hablar de ese reino de esperanza, de paz, y que la humanidad debería dedicarse y enfrentar otro momento, otra situación, vivir de otra manera. Sí, en el marco histórico que conocemos, tenemos que hablar claramente que toda esta historia de amor, de alegría, inició en la Palestina, ¿sí? Llamada literalmente la tierra de los filisteos. Y vemos aquí que esta zona, ubicada entre el Mediterráneo, el Líbano y el desierto de Siria, configuran todo lo que nosotros conocemos como denominaba el cercano Oriente. Allí en esa localización geográfica nace el maestro en una época de grandes dificultades políticas, de grandes dificultades económicas, ya que ha sido una zona que tuvo muchas invasiones a lo largo de su historia. Por lo tanto, Jesús nace en una época donde el dominio romano, del imperio romano, crecía en aquella época. Los romanos aceptaban la religión judía, porque ellos respetaban las culturas de los pueblos que invadían, pero eso generó toda una dificultad, ya que el pueblo traía la profecía de Isaías que nos mostraba, les decía que vendría un Salvador, vendría un rey a liberarlos. Entonces, los judíos siempre sintieron de que ese rey vendría con unos grandes ejércitos, sería un rey político, un rey que traería grandes riquezas, todo un poderío a nivel militar que podría liberarlos de este yugo que ellos estaban viviendo de parte de los romanos. Entonces, en esta época nace Jesús trayendo un mensaje de amor. Y recordamos en esta semana, a través de las diferentes películas, cómo Él nace en Belén, cómo nace allí, en un hogar humilde, en un pesebre humilde, con una situación económica bastante simple, sencilla, demostrándonos desde estos instantes la sencillez, el amor y todo lo que vendría a ser este Rey de Reyes. Sí, Víctor. Jesús es el ser más maravilloso que hemos tenido aquí en la tierra. Y como tú bien decías, nace en un lugar muy humilde. Es la vida que nos muestra con toda la escasez a nivel material, pero con un gran ímpetu espiritual que lo ayuda en esos instantes a realizar su labor, su trabajo, a través del desarrollo que se da a través de todos los seres que lo acompañan y que lo escuchan. Jesús jamás igualado. Jesús es el gran desafío para la humanidad, habiendo nacido y vivido en lugares humildes, comunes a todos los lugares, y entre personas simples y descuidadas, que existen en todas partes y en todos los tiempos. La suya es la existencia global, divisoria de los acontecimientos históricos que fueron señalados por la cuna de paja, señal heroica de las épocas pasadas y futuras, demostrándonos así que no es la parte material ni las dificultades económicas que tengamos, sino es la parte espiritual la que va a dar todo ese desarrollo y va a ayudar en este trabajo del despertar de las conciencias. Nos viene a dar una demostración de humildad con toda esta vivencia. Y en este pueblo que había vivido el ataque, la esclavitud, un pueblo con muchas dificultades, que estaban esperanzados de que llegara un libertador, y que llega él en ese instante donde divide la historia, pero no es comprendido por la humanidad, no es comprendido en esos momentos, porque ellos esperaban un ser estoico que llegara y que levantara la espada contra el imperio y los liberara de ese yugo. Y no es así. El maestro llega con toda una revolución, pero del amor, ¿sí?, tratando de despertar las conciencias.
Y cuando hablamos del amor, tenemos que hablar del perdón. Un pueblo acostumbrado a las leyes mosaicas, donde todo se debatía y se solucionaba a través de la venganza, a través del no perdón, y llega este ser maravilloso diciendo que debemos amarnos los unos a los otros y donde debemos perdonar no una, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Esto es una revolución para todas estas personas. Y llega un instante donde todo este pueblo que lo aclama es el mismo que en esos momentos llega a señalarlo. Entonces, tenemos aquí toda una introducción de esta propuesta que Jesús trae y de todas las enseñanzas que Él nos da desde su infancia. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y seguimos con este interesante tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuando con nuestro tema de hoy, notamos que ese contexto histórico en el que nació Jesús se configuraba por esa pugna entre los dominadores de estas zonas, que aún hoy todavía se nota la gran diferencia y las luchas de poderes que existen a pesar del tiempo transcurrido. Esa casta monoteísta de esa época, englobada en el marco que Víctor desarrolló hace un rato, se dividieron para poder luchar contra el imperio. Y encontramos así que se organizaron varias, digámoslo, sectas. Entre ellas estaban los fariseos, los cuales tenían una serie de prácticas en el orden de 600 prácticas exteriores para mantener su culto y que eran seguidas de manera estricta. Sin embargo, sus corazones seguían vacíos. Fueron muy controvertidos por Jesús, por sus prácticas. También estaban los saduceos, que constituían el partido de la aristocracia de esa época. Los celotes, cuyo partido se oponían al yugo romano, continuaron con sus ataques aún después de las crueldades de muchos de los que fueron perseguidores de los judíos y que humillaron a este pueblo, entre ellos Alejandro Magno, Tito, que no dejó piedra sobre piedra. Entonces se configuraba un pueblo muy sufrido, muy temeroso, muy lleno de odio, de deseo de oprimir, y esperaban a ese Mesías del que nos hablaba Ramiro, pero lo esperaban también para aplicar ellos lo mismo, porque anhelaban la paz, pero la paz construida sobre la dominación de otros. Y entonces se configuraba un entorno un tanto difícil, un tanto complicado, esperando a un hombre que viniese con su ejército, configurado de una manera temeraria, con armas,
que pusiera a los judíos en una posición relevante frente a aquellos que ellos consideraban sus enemigos. Entonces, en este entorno se desarrolló Jesús, a venir a mostrar un camino distinto. ¿Cierto, Víctor? Sí, es importante todo el trabajo que hizo Jesús. Desde niño se vio que Él enseñó en el templo. Le dio algunas lecciones a todos los sacerdotes, que eran los saduceos, que era la parte aristocrática, era la que manejaba la parte netamente religiosa. Ya Él nos mencionó que también existían los fariseos, pero también existían los celotes, que eran los rebeldes, por decirlo así, eran como las guerrillas de aquella época que querían tumbar totalmente al imperio a través de diferentes ataques. Entonces, en ese espacio, en todo ese espacio, el maestro enseñó enseñó la espiritualidad, sobre todo, la creencia en Dios. El Dios ya no era el Dios de Moisés, que se planteaba como un Dios castigador, sino que viene a presentarse a un Dios que es amor. Para Jesús, nuestro Padre Dios es amor. Y así lo identifica en las diferentes lecciones que da. Por eso Él pedagógicamente utiliza las parábolas para traer todo el mensaje a un pueblo de pescadores, a un pueblo de agricultores, de pastores. Entonces no habría otra forma que enseñar todos los misterios, por decirlo así, del reino de los cielos, a través de estas figuras poéticas que iban a impactar las mentes y los corazones de tantas personas que se acercaron a Él. Dice la historia que todo aquel que se acercó a Él, ya su vida cambiaría, ya no sería el mismo. Por eso Él es el mensajero incomparable del amor. Mientras muchos utilizaron esta propuesta de amor, la utilizaron para sus intereses, para sus propios intereses. Él fue un libertador por excelencia, pero muchos buscaron los comportamientos esclavizadores y absurdos. Él era el amigo de todos, ¿sí? Lo tomaron mediante pasiones mezquinas como divisor de grupos e individuos, cuando se crearon tantos partidos, tantas religiones que peleaban las unas contra las otras. Él se presentó como un hijo de Dios, pero lo confundieron deliberadamente con el Creador. Entonces, dando a una margen de tantos conflictos a nivel histórico. Él era el amor impar, pero lo convirtieron en el símbolo de la fuerza terrena engañosa, porque sabemos que a través de la señal de la cruz se han impuesto bárbaramente, arrastrando conciencias hacia Él, y Él presentó simplemente un mensaje de amor. Él era simple y abnegado en todos sus actos, pero lo elevaron a un trono equivocado, ¿sí? Y de poderes transitorios. Él era inconmensurable en su grandeza, el mensaje que fue portador, pero que aún no ha sido comprendido. Para explicarlo se elaboraron miles de teologías, se elaboraron miles de explicaciones filosóficas, pero solamente los puros de corazón lo entienden, los simples de espíritu podrían comprenderlo. Lo adornaron con símbolos, rituales, ceremonias lujosas, símbolos de toda clase. Lo despojaron y se olvidaron, el ser humano se olvidó del carácter esencial del amor para nuestras vidas. Lo convocaron para maldecir y matar, sin saber que Él era vida y vida en abundancia. Sí, Víctor, es muy bueno lo que tú recuerdas en estos instantes, y por eso le decimos a nuestro público en el día de hoy que su enseñanza fue simple y fue desarrollada en la Galilea, basada específicamente en una zona como fue el mar de Galilea, que era un lago de agua dulce, que en su parte más ancha mide aproximadamente 12 millas y de largo 7,5 de ancho. Parece una turquesa inmensa engarzada en las montañas para reflejar el cielo. Sus playas estaban salpicadas de poblados y lugares alegres, donde vivían los puros de sentimientos, confiados en las bendiciones de Dios. Después comenzó a recorrer toda la Galilea,
¿sí? Después de escoger a estos seres puros de corazón, donde eran simples pescadores, ¿sí? Y comienza su tarea, su desarrollo, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando entre el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Él escogió a 12 discípulos. 12 discípulos. 12 apóstoles. Sí. Pero los discípulos eran muchos más los que los acompañaron Claro durante que todo sí. su ministerio, Sí. pero él escogió 12 de base. Sí. Su fama se extendió por toda Siria y le reían a todos los que sufrían de algún mal, los que padecían dolores y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba a todos. Lo seguían grandes multitudes, como dice Víctor, venidas de la Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y entre otras ciudades que rodeaban todo el Jordán. Entonces vemos que el Maestro Jesús se rodeó de estos seres que eran simples pescadores, donde vemos uno solo que era publicano, que era recaudador de impuestos, que es conocido como Mateo, pero su verdadero nombre es Levi, y que todos estos seres lo acompañaron en esta misión que vino a traer a la tierra, a desarrollar este mensaje de amor. Es así, y los galileos, toda esta gente, los pueblos que visitó, ellos pensaban en muchas situaciones inmediatas, realmente, en la faena del día, en las cuestiones del hogar, la devoción religiosa, estaban muy pendientes del día sábado, ¿sí? Lo estructuraban de una manera muy rígida. Pero el maestro, él entiende toda esa situación, la importancia del pan, de la vestimenta, de la familia, porque para ellos eran necesidades reales, apremiantes. Pero el maestro, ese verbo divino del maestro, viene a traerles un pan, ¿sí? Y ese pan es muy interesante, ese pan espiritual que les trae, porque les dice que el pan sacia el hambre por un día, pero luego el hambre vuelve. Pero el pan que trae él, ese alimento que trae él, ese es el alimento del alma, es el alimento que cura para siempre. Y ese alimento no es más que el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y ya se nos había dicho que busca la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando uno conoce las realidades espirituales en la vida, comienza a liberarse de las ataduras del orgullo, de las bajas pasiones, de las situaciones negativas que vivimos cada día. Ese es el mensaje que debemos extraer del Evangelio, porque a veces nos quedamos pensando qué fue lo que hizo, si durmió sobre una piedra, qué cosas prácticas hizo, pero no qué enseñó, qué nos dejó como legado para nosotros vivir una mejor vida. Es la verdad que estamos buscando, es la verdad que estamos tratando de conocer. Por eso los espíritas estudiamos muy bien sus parábolas para entender el sentido profundo y espiritual que tienen. Sí, porque en ese entorno que narraba nuestro hermano Ramiro hace un momento acerca de que le traían los leprosos, le traían los enfermos, se configuraba en ese entonces en las credenciales que Jesús debía demostrar a esa humanidad que pedía efectos sin analizar el fondo de aquellos efectos. Y aún hoy todavía seguimos pidiendo esas circunstancias, y Jesús lo hizo atendiendo a unas necesidades, a un contexto histórico, de mostrar sus cualidades excelsas, curando a unos, pero no a todos, demostrando así de que había algo especial para el merecimiento de aquella cura que el Maestro Jesús podía otorgar. Y era la demostración de su ministerio de amor, de demostrar la excelsitud de toda su fuerza, porque en esa época también se configuraban algunos hombres que hacían prodigios. Sin embargo, Jesús era diferente, porque atraía, calmaba, y cuando pronuncia esa carta de amor, de esperanza que la humanidad jamás podrá olvidar como las bienaventuranzas, muchos de ellos no las entendieron. Otros, sin embargo, bajaron embriagados a entregarse en holocausto de amor,
Por eso todas las personas que lo entendieron con el corazón se ofrecieron en holocausto de amor a su amor. Se dirigían felices al martirio, seguras de la victoria más allá del cuerpo. Y continúan extasiando a millones de individuos a pesar de las alteraciones que introdujeron en su pensamiento irreprochable. El Evangelio, perenne, alegría rica en buenas nuevas, narrado por 4 amigos, inunda de esperanza a toda vida y enriquece la felicidad a quien lo lee y medita. El Evangelio de Jesús sigue ahí, porque narra sus experiencias, narra lo que hizo en ese momento, en donde siempre fue coherente, sus palabras seguidas de sus actos. Entonces invitaba a una humanidad a vivir otra experiencia, porque lo esperaban con la espada, siendo dominador. Sin embargo, presenta el amor como la carta más apropiada para la felicidad del hombre, como la esperanza, como la fe, como el optimismo que debía vivir la humanidad. Esa humanidad que se sentía oprimida, viviendo circunstancias difíciles, minadas por las enfermedades, humillada, estropeada por un imperio que no veía al ser humano, sino como la utilidad de él. Y este hombre viene a que el hombre se libere, pero no del imperio que estaba exterior a él, sino de las cosas que estaban en su interior, que le causaban peores daños. Entonces esa era la invitación del Maestro Jesús. Por eso cuando él lanza la expresión de que mi reino no es de este mundo, al decir esto, estaba invitando al hombre a que mirara hacia otra forma de felicidad, hacia otra forma de encuentro consigo mismo. Muy bien, todo esto que plantea Alex nos viene a mostrar todos los celos que iba armando el maestro ante aquellos que querían permanecer en un status quo. Los sacerdotes que querían tener siempre la venia del imperio, ellos trabajaban a favor de mantener toda esta dominación romana. Los fariseos, que se apegaban a unas reglas bien rígidas, tenían más de 600 deberes, pero que a veces les era imposible cumplirlos y caían totalmente en la hipocresía. Los celotes, que buscaban la guerra de cualquier manera. Todo esto se fue creando toda una encerrona, por decirlo así, de aquellos que no entendieron realmente el mensaje. Pero todo tenía que ser así, porque la tierra tenía que ser labrada, la tierra tenía que ser preparada para todo lo que estamos recibiendo hoy en día, que estamos ya entendiendo mejor el mensaje del maestro. Pero en aquella época ya se creaba todo un clima de traición hacia el maestro. Y eso lo vamos a explicar mejor en el próximo segmento de Luces para el Alma. Prepárense para sus llamadas al 656-5252. Nos vemos en un minuto. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos entonces con nuestro programa La vida, la muerte, la pasión y la muerte de Jesús.
recordando de que Jesús es un hombre puente, porque hay hombres obstáculos en la vida, en la existencia. Jesús es el hombre puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, porque Él, a través de su mensaje, acerca al ser humano a la divinidad, cuando nos enseña a cada uno de nosotros a orar, y recordamos con mucha alegría la oración del Padre Nuestro, que ya la hemos explicado en este programa, donde Él nos muestra la manera de entrar en ese religare, en esa unión verdadera con Dios, a través del pensamiento y del sentimiento. Jesús es el hombre ideal porque es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, en el sentido estricto de la parte psicológica, porque Jesús presentaba la dulzura de una madre al perdonar, al recibir a aquellas personas que sufrían e invitarlas al cambio, pero también mostraba la actitud enérgica del hombre a través de las reclamaciones que hacía a los fariseos para que cambiasen su manera de ver la vida, así como también cuando hablaba con energía, mas no con violencia, expulsando a los mercaderes del templo. Toda esta situación configura a un ser humano en equilibrio. Cuando nos enseña las parábolas con ese amor que nos enseña la parábola del sembrador, la parábola del amigo inoportuno, la parábola del fariseo y del publicano, la parábola de los talentos, son tantas parábolas, son más de 30 parábolas las que nos enseñó, donde se nos muestra la existencia de una vida futura, de la vida en el mundo espiritual, donde todo lo que estamos trabajando aquí tendrá unas repercusiones en el presente y en el futuro, porque Él lo dice muy bien, a cada uno según sus obras, indicándonos que cada quien recoge la responsabilidad de lo que hace. Él vino a este mundo no para mostrarnos una lección de martirio. Él vino a este mundo a traernos un mensaje liberador. Jesús es nuestro guía y modelo a seguir. Despojándolo de todas las situaciones externas, Él por decirlo así, Él nos viene a presentar las leyes divinas adecuadas a nosotros los seres humanos aquí de la tierra. Y practicándolas vamos a ser felices, vamos a encontrar la plenitud, la alegría, vamos a aprender a administrar nuestros conflictos, porque Él dice que los conflictos, los problemas son la sal de la tierra. Necesitamos retos cada día para nosotros poder avanzar en el mundo. Esto nos lo trajo el Maestro Jesús. Tenemos que descubrir su mensaje, tenemos que estudiarlo mejor, pero sobre todo practicarlo para alcanzar esa espiritualidad. Muchos preguntan si otras civilizaciones no lo han conocido, pero vemos que en las demás religiones existen todos estos elementos de las leyes divinas ahí plasmados. Está el amor, está la solidaridad, están todos los valores cristianos, están insertos en las demás religiones. Entonces, Jesús, como el gran gobernador del planeta Tierra, ha mandado a muchos misioneros en diferentes partes del mundo a traer el mensaje de Dios, que son las leyes divinas. Sí, Víctor. Vemos aquí, con todo este recuento que nos hace Víctor sobre la maravillosa vida que nos dejó el Maestro Jesús como legado, a través de su ejemplo, de su vivencia, y donde actualmente, así como en aquellas épocas, todavía sigue siendo el incomprendido, porque tratamos de solucionar los problemas, las situaciones, en las cosas exteriores, y no buscamos en nuestro interior. No buscamos ese cambio en nosotros mismos, sino en los demás. Queremos cambiar el mundo, pero no cambiamos nosotros, no sabiendo que hacemos parte de ese todo. Entonces en estos momentos reflexionamos sobre todas esas vivencias del Maestro, y donde aquellos seres que deseaban liberarse, pero como decía anteriormente, liberarse de las cosas exteriores, no lo comprendieron,
y por eso lo atacaron, lo ultrajaron, hasta llevarlo al suplicio, al martirio, injustamente, porque su vida había sido de tanto ejemplo. Sí, ¿y cuál sería entonces la justificación de todo ese dolor que pasó, de toda esa situación que vivió? ¿Cuál es el mensaje en sí? Sí, ahí nos demuestra el Maestro Jesús, a través de toda esta vivencia, nos está demostrando la fortaleza de Él como Espíritu, que a través de su amor nos viene a traer toda una enseñanza, toda una madurez espiritual alcanzada a través de los tiempos, logrando así demostrarnos que la vida continúa después de la vida material, que todo no termina con las dificultades que vivimos ahora, ni con el momento fatídico de la muerte, sino que seguimos viviendo, que somos seres trascendentales y que necesitamos de ciertas experiencias para madurar espiritualmente. Bueno, entonces tenemos toda esta propuesta interesante y esperamos las llamadas del público. Tenemos una llamada al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla Rubén Hernández. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias a Dios. La pregunta es, ¿cuál fue el verdadero sacrificio que hizo Jesucristo con su venida a la tierra? Es una pregunta muy interesante. ¿Cuál fue el verdadero sacrificio que hizo Jesucristo con su venida a la tierra? Ahorita, hace un momento, Ramiro hablaba acerca de todo ese sufrimiento que experimentó Jesús, y podríamos pensar que hace una apología a que para la felicidad debe ser a través del sufrimiento. Y Jesús, con su demostración de valor, lo más difícil para él fue enfrentar a la humanidad de entonces, un ser excelso que vino de las estrellas, de mundos superiores, como bien nos los enseña la doctrina espírita, que no tenía nada que espiar en este planeta, no tenía nada, ninguna mancha que se pudiera atribuir, que era un hombre puro y que sigue todavía a la humanidad hoy. No podía ser la cruz, y viajar hacia el Gólgota, su sufrimiento máximo, como se ha entendido y como muchos lo han explicado. El real sacrificio de Jesús ha sido encarnar entre los hombres, entre una humanidad todavía viviendo la perversidad de las pasiones, entregada a lo disoluto, entregada a lo más bajo del ser, en un pueblo acostumbrado a humillar, a apropiarse de otros pueblos a través de la violencia. Este hombre encarnó para demostrarnos que hay otras expresiones del ser humano y su mayor sacrificio fue estar entre nosotros, acostumbrados a vivir en lo negativo, en la envidia, en la rabia, en los deseos malsanos, en el egoísmo, estar entre un pueblo acostumbrado a estas situaciones. Jesús por eso se apartaba para orar, para llenarse y robustecerse de fuerzas, para estar entre nosotros. Ese fue su mayor sacrificio, estar entre la humanidad acostumbrada a lo perverso, a lo ruin, a lo cruel. Sí, él sabía que tarde o temprano iba a caer en las garras de la muerte física, pero él demostró al tercer día, después que fue crucificado, él reapareció espiritualmente ante los discípulos, y eso fue lo que se llamó resurrección. Él aparece y luego se eleva, desaparece nuevamente, mostrándonos que se apareció en su cuerpo espiritual, en su periespíritu, esa estructura energética que rodea al alma, al espíritu. Él aparece ante los discípulos, él se materializa, por decirlo así, ante los discípulos que lo tocan, ¿sí? Y pueden ver las marcas de todo el dolor físico que tuvo. Y así fue como Tomás dijo, ver para creer. Entonces le tocó y pudo identificar que era el maestro. Y eso fue lo que más llenó a todos los discípulos, a los apóstoles de fuerza, porque sabían que la muerte no nos desaparecía del planeta, sino que simplemente nos daba la oportunidad de cambiar de estado,
y que podíamos seguir viviendo. Por eso ellos lucharon con mayor fuerza por todo lo que sentían, por este mensaje tan grande que les dejó Jesús. Ese fue el gran motor, el motor de mostrarse después lo que se llama resurrección, que no es más que una aparición que hace Él en cuerpo espiritual, como los plantea luego Pablo de Tarso, de que existe un cuerpo espiritual y existe un cuerpo material. Ese cuerpo espiritual sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Por eso Jesús ahí demuestra que la vida futura existe, de que somos inmortales, de que seguimos existiendo. Entonces, para cualquier cristiano, la inmortalidad ya tiene unos hechos específicos, demostrables, y que es lo que la doctrina espírita viene también a enseñar, de que seguimos viviendo. Por eso debemos practicar el bien, porque vamos a seguir viviendo. Todo lo que sentimos, todo lo que estudiamos, todo eso lo vamos a llevar en nuestra alma hacia una próxima existencia. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sería tan amable. Yo quisiera saber, según el punto de vista de la doctrina espírita, ¿qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Fue realmente encarnado o simplemente fue energía? Muy bien, esta es una pregunta muy interesante, que eso ha generado muchos debates a nivel de la historia. Muchas personas han dicho de que él tenía un cuerpo fluídico. Eso generó una línea de pensamiento. Para nosotros los espíritas, nosotros los que seguimos a Kardec, Jesús encarnó y vivió entre los hombres como un ser encarnado con un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque no podía estar por fuera de las leyes que rigen la materia aquí en la tierra. O sea, él no podía ser un ser excepcional en el sentido de no vivir como los hombres. Él sí era un hombre superior a nivel espiritual, pero necesitaba recubrirse de la materia de nuestro planeta para desarrollar su labor aquí en la tierra. Él muere, desencarna, su cuerpo es comido por los gusanos, se deshace, pero lo que sigue existiendo es su alma, es su espíritu. Ese es el que él muestra ante los discípulos. Entonces, esta es una gran lección que nos da, porque no tendría sentido de que el Cristo viniera en un cuerpo fluídico, porque estaría rebatiendo todas las leyes de la materia. No existe ningún ser humano a nivel de la historia que venga en su cuerpo fluídico a vivir entre los seres humanos. Entonces, esto es una gran lección de que Jesús se acomoda a las mismas leyes del Padre. O sea, él cumple la voluntad del Padre. Él viene a vivir entre los seres humanos como un ser humano como es. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. Tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Aide. Aide, bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias. Yo te quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Es posible que Jesús venga de nuevo a la tierra? Muchas gracias, Aide. Eso es una pregunta hipotética. Decir que venga nuevamente después de haber dejado todo un gran mensaje es como el profesor que le entrega una lección a los estudiantes para que la estudien, y los estudiantes hemos hecho tantas veces el examen que no hemos pasado ese examen porque no hemos asumido toda la lección del maestro. Entonces, desde la lógica diremos que Jesús no regresa al planeta Tierra porque todavía no hemos cumplido su mensaje, pero Él nos sigue, Él nos acompaña, porque Él dijo: donde hubiese 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaría yo. Entonces no necesitamos a Jesús en el planeta Tierra ahora, porque lo que tenemos es que practicar su mensaje, vivir con el modelo que Él nos dejó, de cómo debe vivir el ser humano para ser feliz, para alcanzar la plenitud, y ponerse por encima de la materia. No que la materia domine al ser humano, sino que el ser humano domine la materia. Y así vamos a encontrar la felicidad. Ese reino de los cielos del cual nos habló, que es la construcción del bien dentro de nosotros mismos. Ese es el nirvana del cual hablan las culturas orientales, que es el encuentro con uno mismo. Eso es lo que estamos nosotros buscando cuando trabajamos todo este mensaje de Jesús. Muy buenas tardes. Tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes.
Hola, hola Rubén. Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿qué cierto es que la sangre de Cristo limpia los pecados y su crucifixión salva al hombre? Muy bien Rubén, muchas gracias. Repetimos la pregunta. ¿Qué de cierto es que la sangre de Cristo cubre todos nuestros pecados y nos salva? Esa es una pregunta muy interesante. Gracias, Rubén. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque es un comentario que escuchamos a diario dentro de las creencias cristianas que todos llevamos y donde las personas se aferran a ciertos dogmas o a ciertas situaciones tratando de lavar sus culpas. Y una forma de acomodar la conciencia es tratando de colocar todos nuestros defectos, todas nuestras situaciones equivocadas, endosándoselas a otro para liberarnos de ellas. Entonces, la doctrina espírita nos plantea que nosotros somos los que tenemos que iniciar un viaje de autodescubrimiento para lograr así detectar cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestros defectos, cuáles son los vicios que tenemos y comenzar a modificarlo. Que nosotros somos los que tenemos la problemática, nosotros somos los que tenemos todas estas situaciones adversas a la espiritualidad y que debemos ir modificando a través de un trabajo continuo, donde debemos ir superando por virtudes, ¿sí? Por situaciones de bien, situaciones buenas, que nos ayuden a crecer espiritualmente. El Maestro Jesús nos ayuda a través del legado que nos deja, del amor. Cuando los apóstoles le preguntan que cuál era el principal mandamiento, ¿sí? Y Jesús le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos está diciendo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y aprender a amarnos nosotros mismos para poder amar a los demás. El Maestro Jesús, en su infinito amor, cabe recordar que Él sabía que esa humanidad de entonces no le iba a comprender todo su mensaje. Sus palabras en términos de la moralidad eran comprensibles. Sin embargo, la humanidad no estaba preparada entonces para vivir todo lo que Él enseñaba. Y algunas cosas estaban veladas, e incluso para los apóstoles, porque aún la química, la física y todos los avances que la humanidad iba a experimentar en el futuro no estaban dados entonces. Es por eso que Jesús plantea la llegada de un consolador, para la pregunta que hicieron hace un rato, de que si Jesús iba a volver. Pero es tan grande su amor que Él prometió un consolador que venía a esclarecer, a sacar los puntos más oscuros que habían quedado para que fuesen expuestos con más claridad, para que la humanidad pudiera encontrar la paz que iba a necesitar. Y es así como Jesús promete que vendría esa esperanza nueva para la humanidad, que vendría a decir esas cosas, y muchas que fueron tergiversadas, tal como ocurrió. Porque a pesar de que Jesús pronunció un mensaje de simplicidad, de amor, de perdón, de esperanza, de fe, su nombre fue utilizado para planear guerras que sumieron a la humanidad en la más abyecta oscuridad entonces. Y aún hoy viene entonces a presentarse para que la humanidad encuentre un papel más claro, se haga la luz sobre la humanidad, sobre esos puntos más oscuros. Y es como la doctrina espírita aparece como ese momento preciso, ese momento apropiado, y viene a cumplir esa profecía de ese consolador. Entonces tenemos aquí toda una propuesta que Jesús nos trajo y que en este pequeño programa no podemos desarrollarla toda porque serían muchos días, horas, siglos hablando del Maestro Jesús, porque cada mensaje de Él da para una charla, da para un seminario, una conferencia, porque todas las cosas que dijo las ejemplificó. Y esto lo vemos a diferencia de otros misioneros que han venido a la humanidad, misioneros en el campo de la ciencia, misioneros en el campo de las artes, misioneros en el campo de la cultura, misioneros de todo tipo. No han tenido toda la ecuanimidad, no han tenido toda la integralidad que Jesús nos muestra a la humanidad.
Por eso todos tenemos que seguir trabajando en la vida, porque todos estamos en la viña del Señor, como Él plantea, todos aportando lo mejor de nosotros, cada día evolucionando, cada día dejando atrás el orgullo y el egoísmo, que son las dos grandes plagas de nuestro progreso, y que Jesús siempre trabajó para eliminarlas en ese pueblo judío, y que esas plagas son las que nos impiden el progreso, son las que nos impiden alcanzar la construcción de ese reino de los cielos que vive en nosotros mismos. Que algún día lleguemos a decir, no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí, sintiendo de que ya hemos encontrado una identificación total con las leyes divinas. Vamos a recibir una última llamada para así terminar nuestro programa. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rubén. Sí, Rubén. ¿Cómo se explican los milagros de Jesús, que hizo Jesús? Bueno, ¿cómo se explican los milagros de Jesús? Esta es una pregunta muy interesante. No tendríamos tiempo de contestarla. Vamos a organizar un programa para esto, pero podríamos decir sencillamente de que Jesús en ningún momento quitó las leyes, dejó las leyes de la naturaleza a un lado. La ciencia viene a corroborar a través de muchas investigaciones que ya se están haciendo cómo Jesús hacía sus milagros, cómo se da esa ley de la energía, esa ley de los fluidos, cómo se manejan los fluidos. Y la ciencia oficial ya está en camino de encontrar todo eso, toda esa realidad extrafísica, toda esa realidad que no diríamos paranormal, sino que es normal porque hace parte de la ley de la naturaleza. Lo que pasa es que el ser humano aún no las ha descubierto. Pero Jesús, que conocía la intimidad de las leyes divinas, él podía manejarlas. Por eso, para las personas de aquella época, fueron prodigios, fueron milagros, fueron cosas inexplicables. Por eso lo erigieron como Dios, sin saber de que Dios está en todas partes. Dios está en todas las religiones. Dios vive en cada uno de nosotros. Por eso vamos a ir cerrando este programa agradeciéndole a cada uno de las personas que nos acompañaron, porque mucho se puede decir de Jesús. Tenemos muchas preguntas que hacer. Por eso vamos a seguir programando algunos programas que hablen un poco de estos aspectos específicos dentro de la vida de Jesús. Muchas gracias, Ramiro, por tu participación en el programa. Gracias, Víctor. Gracias a la compañía también de Alex por realizar este maravilloso programa. Recordándole a todas las personas que Jesús es el ser maravilloso que Dios nos legó para ayudarnos en este progreso espiritual y poder comprender que todos debemos seguir trabajando, ¿sí? Luchando por ser cada día mejores, aprendiendo de sus enseñanzas, de su vivencia, y donde debemos comprender que nosotros somos los que debemos modificar muchos de nuestros actos, buscando siempre esa plenitud, esa tranquilidad de conciencia que todos necesitamos para lograr así tener esa paz que tanto anhelamos. Gracias, Víctor, por tu invitación y lo seguimos invitando a seguirnos en Luces para el Alma. Muchas bendiciones. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.